Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día, 3 minutos. Aquí están los titulares de las noticias más importantes de hoy en Colombia y el mundo con Slobodan Wilches. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. Una nueva alerta sacude al sector lechero del país. Los productores aseguran que cada vez ganan menos mientras los costos de producción siguen aumentando. Y el candidato presidencial Sergio Fajardo calificó de ceguera ideológica la declaración de Iván Cepeda, quien aseguró que Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica. El gobierno nacional vía diplomática le pedirá al Reino Unido priorizar la extradición de Zulma Guzmán, señalada presuntamente de envenenar con talio a 2 menores de edad en Bogotá. Y el gobierno le notifica a mineros que adelantan paro en Caucasia, en el departamento de Antioquia, que está dispuesto a dialogar y pide que las protestas sean pacíficas. Entre tanto, persisten los bloqueos de 500 indígenas en la entrada al centro administrativo de la Alpujarra en Medellín, exigiendo soluciones en la educación en varios municipios del Urabá. Y las autoridades confirmaron que el hombre responsable de la muerte de un adulto mayor de 90 años, quien fue atropellado en Engativá, sí estaba bajo los efectos del alcohol. Un nuevo frente frío se aproxima al Caribe colombiano, lo cual seguirá provocando fuertes vientos y el alto oleaje en la costa norte. Incluso 3 niños estuvieron a punto de ahogarse. Y en el mundo, en noticias internacionales, aliados de Estados Unidos se niegan a involucrarse en el conflicto con Irán, mientras que Israel arranca la invasión terrestre al Líbano. Y en deportes, el Tribunal Arbitral de Alemania rechazó la solicitud del Bayern de Múnich de retirar la sanción, la expulsión a Lucho Díaz. Es noticia en Colombia. Y la noticia más importante de hoy en Colombia tiene que ver con el sector lechero, porque una nueva alerta sacude a ese sector en el país. Los productores aseguran que cada vez ganan menos mientras los costos de producción siguen aumentando. Situación que coincide con el anuncio del Grupo Gloria de suspender indefinidamente la producción de leche Algarra y Leche San. Laura Olarte. Según la Asociación Nacional de Productores de Leche, el precio que reciben los productores solo aumentó un 1,3%, mientras que los costos para producir un litro de leche han crecido entre un 5% y hasta un 23,7%. El precio de referencia de la leche en finca lo fija el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, este año la decisión se apartó de las recomendaciones del Consejo Nacional Lácteo, según denuncian los productores. De acuerdo con ANALAC, para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación del 5,1%, el precio debería haber aumentado cerca de 102 pesos por litro. Esto significa que hoy los productores están perdiendo alrededor de 76 pesos por cada litro de leche que producen. Y es que el impacto económico es significativo. El gremio advierte que los lecheros podrían dejar de recibir cerca de 27 millones de pesos al año, situación que amenaza la sostenibilidad del sector. Y es que las consecuencias pueden ser graves: menos inversión, salida de pequeños y medianos productores del mercado y un aumento de la importación de leche. Un panorama preocupante si se tiene en cuenta que más de 350.000 familias en Colombia viven de la producción lechera. Es noticia electoral. Y la tiene el candidato presidencial Sergio Fajardo. Rechazó en las últimas horas las declaraciones del también aspirante a la presidencia Iván Cepeda, quien aseguró, recordemos, que Antioquia se convirtió en una cuna de la parapolítica. La afirmación generó, por supuesto, una nueva controversia política en medio de la campaña electoral. Calila Peña. El candidato Sergio Fajardo reaccionó públicamente y cuestionó tanto al también aspirante Iván Cepeda como al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre el departamento de Antioquia. Señaló que sus posturas desconocen la historia y la realidad del departamento. A través de un video publicado en redes sociales, el exgobernador de Antioquia aseguró que las declaraciones responden a una visión ideológica que, en su opinión, distorsiona la trayectoria de la región. Otra vez, este fin de semana, el presidente Petro y su candidato Iván Cepeda unieron fuerzas para atacar al departamento de Antioquia. Ya lo habían hecho hace unos meses, cuando el presidente sacó de la cárcel a uno de los peores criminales y los puso enfrente de la alcaldía y la gobernación y los convirtió en actores públicos, políticos, les dio una voz. Ahora desconocen la historia del departamento de Antioquia. Con su ceguera ideológica, trivializan lo que ha significado la construcción de la cultura antioqueña. El aspirante presidencial también sostuvo que este tipo de afirmaciones generan confrontación política y social, burlándose de lo que se ha construido, un método que para Fajardo no va a garantizar la paz en el país. Es noticia judicial. Y en noticias judiciales, el Ministerio de Justicia le envió una carta a la Cancillería para pedirle al Reino Unido priorizar la extradición de Zulma Guzmán, quien es esta mujer señalada de haber envenenado con talio en unas frambuesas, las famosas Franui, a 2 menores de edad en Bogotá. Sergio Barbosa.
Hola, buenas tardes. El Ministerio de Justicia le pidió mediante una carta de 2 páginas a la Cancillería que comunique al gobierno del Reino Unido la prioridad que tiene para el Estado colombiano la extradición de Zulma Guzmán con el fin de evitar escenarios de impunidad y garantizar el avance de las investigaciones en su contra. En este oficio remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia pide informar a las autoridades británicas la importancia de la extradición de Zulma Guzmán aquí a Colombia al considerar que su comparecencia ante la justicia es esencial para poder esclarecer los hechos y para la garantía de los derechos de las víctimas en un proceso que ha sido calificado como de especial relevancia por la naturaleza de los delitos investigados. Recordemos que a Zulma Guzmán se le investiga por presuntamente haber envenenado a 2 menores de edad aquí en la ciudad de Bogotá con unas frambuesas envenenadas con talio. En ese sentido, el Minjusticia también señaló que en Colombia están previstas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de Zulma Guzmán como parte de los compromisos que exigen los trámites de extradición. Es noticia en Bogotá. Y tiene que ver con el reporte de las autoridades, concretamente de la Policía de Tránsito, que confirmó que el responsable de la muerte de Luis Ramírez, un adulto mayor de 90 años, al ser atropellado en Engativá, sí estaba bajo los efectos del alcohol. Estaba borracho. Nicolás Rodríguez. Don Luis Ramírez era el nombre del adulto mayor que murió tras ser arrollado por un motociclista que iba a toda velocidad sobre la carrera 121 con calle 63 en la localidad de Engativá, en Bogotá, el pasado fin de semana. De acuerdo con el informe de la Policía de Tránsito, don Luis, tras el accidente, fue trasladado al hospital de Engativá, pero a causa de las graves heridas falleció. El reporte médico deja en evidencia que tuvo una fractura en su brazo izquierdo y un trauma cráneoencefálico grave. Lo que se conoce por parte del conductor de la moto es que fue un hombre de 29 años al que todavía no se conoce el grado exacto de alicoramiento en el que iba en el momento del accidente. Sin embargo, fue trasladado a medicina legal para conocer ese dato exacto. Asimismo, la moto involucrada era de placas IHM 78G y fue llevada a los patios como evidencia para esta investigación. Entre tanto, la familia de don Luis pidió a las autoridades que este hecho no quede impune, ya que tras el accidente, en varios videos de cámaras de seguridad que grabó el momento exacto, también quedó en evidencia que este hombre de 29 años trató de escapar del lugar. Y asimismo, hace pocos minutos se confirmó que no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio en título de dolo. Es noticia en el Caribe. Y en el Caribe, un nuevo frente frío se aproxima a esa zona del país, lo cual seguirá provocando fuertes vientos y alto oleaje en la costa norte, donde incluso 3 niños casi mueren ahogados en las últimas horas. Por las condiciones, ya se ha elevado bandera roja en las playas para advertir el riesgo a los bañistas. Ingel de la Rosa. Vientos de más de 45 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros de altura mantienen en alerta naranja a Atlántico, Bolívar y Magdalena, así como al departamento de La Guajira, donde se registran condiciones similares en su zona marítima. Este fuerte oleaje e intensidad del viento, por los que inclusive las autoridades han instalado bandera roja en playas del Atlántico, persistirán en los próximos días debido a la entrada de un nuevo frente frío proveniente de Norteamérica, que si bien no estaría provocando intensas lluvias, sí amenaza con traer mucha brisa y grandes olas en el mar. Una de las zonas donde se está en alerta por estas condiciones es en el municipio de Puerto Colombia, donde en las últimas horas 3 menores de edad por poco pierden la vida en el mar tras ser arrastrados por las olas, contó la coordinadora del Cuerpo de Salvavidas del municipio, Linda Buenaga. Estos 3 menores de edad, 10 años, 13 años, 14 años, no acataron las recomendaciones del socorrista y fueron arrastrados por la corriente. Buenaga recordó hacia los bañistas ser prudentes a la hora de ingresar al mar, pues justamente la presencia de bandera roja en todas las playas de esta población advierte que no es conveniente alejarse de la orilla ni bañarse cerca de los espolones. Es noticia en Antioquia. 12 del día, 12 minutos. Vamos a Medellín porque persisten los bloqueos de 500 indígenas en la entrada al centro administrativo de la Alpujarra, exigiendo soluciones en la educación en varios municipios del Urabá antioqueño. Melissa Álvarez en la capital de Antioquia. A esta hora persiste el bloqueo que adelantan por lo menos 500 indígenas en el ingreso al centro administrativo La Alpujarra en Medellín y su paso vehicular en los alrededores, por lo que consideran incumplimientos por parte del gobierno nacional y el departamental en soluciones a diversas problemáticas. Las afectaciones se dan no solamente en el ingreso a la gobernación de Antioquia, sino también a la alcaldía de Medellín, la asamblea, el consejo y hasta la personería distrital. Sobre las razones, la organización indígena de Antioquia informó que es una minga por la vida, el territorio y los derechos, pero el gobernador Andrés Julián Rendón ha indicado que se trata de un interés particular por sustituir a algunos docentes que fueron nombrados en el gobierno indígena anterior. No hay razón para que ellos estén aquí
protestando, bloqueando, cercenando el derecho de los antioqueños por el interés de nombrar 20 docentes. Por lo pronto, personal de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y de la UNDEMO hacen presencia en el sitio para controlar el ingreso y salida del centro administrativo. Son las 12 del día, 13 minutos. Y en Antioquia continuamos porque en medio del paro minero que se está llevando a cabo en Caucasia, que ya está con ley seca y toque de queda, el gobierno nacional asegura que están dispuestos a dialogar, pero piden que sea una protesta pacífica y que los mineros cumplan también su parte de los acuerdos. Marcela Peña. El Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minerías, el Ministerio del Interior y el de Defensa dicen que hay vocación del gobierno para el diálogo, pero también para la concertación, siempre y cuando, dice el gobierno, la protesta se haga de forma pacífica y en el marco del respeto al Estado de Derecho. Este no es el primer paro minero en la región y el gobierno dice que sí está cumpliendo su parte de los anteriores acuerdos y mesas con la formalización de más de 2.000 pequeños mineros del Bajo Cauca y la creación de un distrito minero que está en proceso. Sin embargo, le lanzó también una puya a su contraparte y pidió que cumplan también los acuerdos en esas mesas. El gobierno además está hablando claramente de su intención de combatir la minería ilegal, a la que acusa de depredar los recursos naturales, alimentar la guerra, poner en riesgo la soberanía alimentaria y a las comunidades étnicas apropiándose de la riqueza en oro que tiene nuestro país. Solo este año se han destruido 22 dragas y dragones. Es noticia en el Valle. Y hay alerta en la capital del Valle del Cauca. 7 homicidios se registraron en las últimas 24 horas. Van 215 asesinatos este año, precisamente en Cali. Estefanía Toledo. La ciudad de Cali vivió una violenta jornada durante las últimas 24 horas con el asesinato de 7 personas en diferentes hechos. Entre los crímenes se destaca la muerte de un hombre de 55 años y una mujer de 29, quienes fueron atacados a disparos en el norte de la ciudad. Las autoridades también están investigando otro hecho en el centro de Cali, donde desconocidos le dispararon al conductor de una camioneta blanca. El general Ebert Benavides, comandante de la policía de Cali. Pues estamos trabajando precisamente en la recolección de los diferentes elementos materiales de prueba. Estamos allí también en el trabajo de ubicación de testigos, videos del sector. Las alarmas están encendidas teniendo en cuenta que en lo corrido del año ya se han registrado 215 homicidios en la capital vallecaucana. Está pasando en Colombia. Y en Cúcuta cayeron varios integrantes de una banda delincuencial conocida como la familia de los P, señalados de manejar redes de microtráfico y extorsión que amenazaban a comunidades en esa ciudad, la capital del norte de Santander. Richard Quiñones. La Policía Metropolitana de Cúcuta realizó la captura de 3 peligrosos delincuentes que hacían parte de la familia P, quienes manejan más del 40% del microtráfico de la ciudad de Cúcuta y más de 100 homicidios a lo largo del último año. El coronel Fabio G. es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta y ofreció algunos de estos detalles. Un importante operativo que se desarrolló en las últimas horas, específicamente en el barrio Cuberos Niño, acá de la ciudad de Cúcuta, donde un operativo de nuestra SIGIN permitió la captura de 3 integrantes de la banda delincuencial conocida como Familia P. Fue detenido alias El 7, alias La Negra y alias José en un allanamiento donde encontramos armas de fuego, marihuana, celulares y dinero en efectivo. Esto es un operativo que realmente impacta la seguridad de los cucuteños, ya que este centro se había convertido en un expendio de estupefacientes o las mal llamadas ollas para vender microtráfico. Aproximadamente tenía ganancias de 100 millones de pesos, es lo que sabemos y conocemos por parte de los investigadores de la SIGIN. La policía reporta más de 15 capturas a lo largo de este año relacionado con la familia P. Señalan además que alias Porra sería el líder. Está capturado aquí en Colombia, pero aún así sigue delinquiendo desde la cárcel. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día, 18 minutos, les tenemos lo que es noticia en el mundo, que sin duda alguna está en Medio Oriente, porque varios aliados de los Estados Unidos están negándose a involucrarse en el conflicto con Irán, mientras que Israel está arrancando la invasión terrestre al Líbano. César Moreno.
En el mundo, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius rechazó las peticiones del presidente norteamericano Donald Trump de enviar buques de guerra al estrecho de Hormuz en el marco de la guerra contra Irán. Die Amerikaner haben sich für diesen Weg entschieden, zusammen mit den Israelis. Das haben wir nur sehr maßvoll kritisiert. ¿Qué espera Trump? ¿Que hagan un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Hormuz que la poderosa Armada de Estados Unidos no puede hacer? Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado, sentenció el ministro alemán. Países como Grecia, Italia, Japón y Australia han asegurado que no enviarán buques de guerra al estrecho de Hormuz como ha pedido Trump. La alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha dicho que el corredor está fuera del ámbito de actuación de la OTAN, pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad. Todas estas declaraciones llegan un día después de que Trump augurara a la Alianza del Atlántico Norte un futuro muy malo si no apoya a Estados Unidos y a Israel para desbloquear el estrecho. Keir Starmer, primer ministro británico. We will not be drawn into the wider war. No nos dejaremos arrastrar a la guerra en general. Trump hace pocos minutos dijo que Irán es ahora un tigre de papel, que tenía toda su armada destruida, mientras que Israel asegura que todavía faltan unas 3 semanas de guerra porque quedan por atacar miles de objetivos. En el otro frente, el ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre limitada y selectiva contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano, así como una amplia oleada de bombardeos en Irán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz. חיזבאללה ישלם מחירים כבדים על תוקפנותו ופעילותו בציר האיראני להשמדת ישראל. Hezbollah pagará un alto precio por su agresión y su actividad en el eje iraní, cuyo objetivo es destruir a Israel. Si Naim Qassem, que es el nuevo líder de Hezbollah, extraña tanto a Nasrallah, quien fuera eliminado, y Khamenei, el líder supremo también eliminado, pronto podrá reunirse con ellos en las profundidades del infierno, juntos con todos aquellos eliminados del eje del mal, dijo el ministro Israel Katz. Es noticia deportiva. Y la noticia deportiva la tiene el Tribunal Arbitral de Alemania, que rechazó la solicitud que en su momento hizo el Bayern de Múnich de retirar la sanción, la tarjeta roja, a Lucho Díaz por simular una falta penal, por simular, o por hacer, mejor dicho, un piscinazo, Santiago. Es así, Slobodan, le cuento toda la película. Y es que el colombiano fue protagonista en el empate 1-1 del Bayern Múnich. Como visitante del Bayer Leverkusen, Lucho marcó el gol de la igualdad al 69, pero al 84 se fue expulsado tras acumulación de tarjetas amarillas. El árbitro concluyó que el guajiro había simulado un contacto con el arquero rival y por tal motivo lo volvió a amonestar. Horas después, el club bávaro apeló la decisión ante el Tribunal Arbitral de la Bundesliga para que se le retirara la fecha de suspensión al extremo. Sin embargo, se dio a conocer la negativa por parte del ente alemán y Luis Díaz no podrá estar en el encuentro frente a la Unión Berlín el sábado 21 de marzo. La sanción se mantiene pese a las declaraciones postpartido del árbitro Dinger para Sky. Allí admitió que tras ver las imágenes, evidentemente no era pena máxima, pero que una amarilla era muy severa para esa acción y que, dadas las circunstancias, no lo hubiera mostrado. Es tendencia en Colombia. 12:21 minutos y en tendencias en las redes sociales en Colombia es tendencia Guataquí, Cundinamarca, por cuenta del asesinato de 2 uniformados de la Policía Nacional en esa zona del país, y es que la causa de estos hechos ha llamado particularmente la atención. Margarita Bedoya, ¿por qué? Sí, Camila, le cuento, precisamente es porque el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, pues movió bastante en las redes sociales tras publicar en su cuenta de X el porqué de estos ataques en el que pues fueron asesinados 2 policías que estarían relacionados, y esto estaría relacionado con el hallazgo de oro que sería transportado de manera ilegal. Los disparos contra los uniformados se produjeron mientras realizaban una inspección a un vehículo durante un operativo de control en el peaje San Lorenzo, y de acuerdo con la información preliminar, durante la verificación del automotor, los policías habrían encontrado este metal precioso. El gobernador agregó además que los hechos continúan siendo materia de investigación, aunque durante el suceso fueron capturadas 3 personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades. Ampliación de esta y más noticias en blurradio.com. Bueno, feliz tarde para toda la gente que está conectada a través de Blue Radio. Seguimos por aquí en el Centro Comercial Unicentro, en el local 269 en Decameron. Les recuerdo que estamos aquí aprovechando el hot sale de Decameron, que va desde el 16 hasta el 20 de marzo, para que usted escoja el destino que quiera. Tenemos aquí diferentes destinos, como por ejemplo San Andrés, Cartagena, Santa Marta, el Eje Cafetero, Panamá, El Salvador
y Los Cabos de México, entre otros destinos que usted puede aprovechar para este hot sale que tienen hasta el 45% de descuento. Si quiere playita, aquí le van a conseguir un hotel con todo incluido. No se tiene que preocupar por el tema de los traslados hasta el hotel, porque aquí también le dan todo el acompañamiento y por supuesto la información que usted necesita para que se vaya a viajar, como dicen por ahí, todo resuelto. Si quiere más información, le voy a dejar las líneas que son el 320-889-9822 y también se puede comunicar en la página web a través del www.decameron.com, y así de fácil usted puede obtener más información si no está a la mano algún punto físico en la ciudad de Bogotá. Les recuerdo que seguimos aquí desde el centro comercial de Unicentro en Decameron, aprovechando este hot sale con Decameron. Si quiere playita, tenemos muy buenos destinos. Si usted quiere conocer por primera vez el exterior, se quiere ir a Panamá, por ejemplo, o también tenemos la opción de Los Cabos de México, aquí también puede encontrar grandes opciones para que se vaya a viajar con toda la familia. Yo personalmente estuve hace poco en el Gran Decameron de Panamá. Es un hotel increíble, cuenta con una muy buena atención 24/7 y además de eso se va a encontrar en diferentes horas del día diferentes snacks que van a acompañar también las comidas. Si está buscando ir a comer algún restaurante temático, va a encontrar diferentes restaurantes en los que tiene que hacer reservación, pero también va incluido dentro del paquete. Si usted quiere más información y quiere viajar con Decameron, aquí lo estoy esperando desde el centro comercial Unicentro. Le recuerdo que estamos desde el local 269 con este gran hot sale de Decameron. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue. 12:25. Continuamos aquí con las noticias del mediodía y tenemos un invitado especial, el gerente de RTBC, Holman Morris. ¿Por qué hemos invitado al gerente de RTBC, Holman Morris? Porque seguimos hablando y analizando lo que pasó en la jornada electoral del 8 de marzo. Y en uno de los reportes, o en el reporte, Lucas, de la misión electoral de la Unión Europea, en ese reporte se cuestionó el uso de los medios estatales en el país. Según el reporte, más que cuestionar, pues hicieron un análisis de cómo se estaba utilizando tanto los medios públicos como los medios privados, mencionando que desde los medios públicos se habría favorecido a partidos políticos afines al gobierno nacional, especialmente a la campaña del Pacto Histórico y a la consulta del Frente por la Vida. Sí, señora, le leía yo un reporte, un informe preliminar que entrega esta misión de observación electoral de la Unión Europea, donde efectivamente pues lo que ellos hacen es un seguimiento de los diversos medios de comunicación que hay en el país, y le leo yo estos dos parrafitos. El seguimiento de los medios de comunicación por parte de la misión de observación electoral de la Unión Europea reveló que la televisión y la radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña, cubrieron principalmente las actividades del presidente y los ministros del gobierno. También favorecieron al Pacto Histórico y a la consulta Frente por la Vida. La cobertura de la campaña de los partidos de la oposición fue limitada y a menudo en tono negativo. Es lo que dice sobre la cobertura de los medios de comunicación estatales. Pues permítame entonces saludar al gerente de RTBC, Holman Morris, para preguntarle sobre ese informe que se conoció la semana pasada después de la jornada electoral del 8 de marzo. Gerente Morris, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Camila, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es esa, es ¿qué responde RTBC frente a ese informe que entregó la misión de observación de la Unión Europea, que estuvo presente y que sigue presente aquí en el país en el marco de toda la contienda política con miras a las elecciones presidenciales? Varias cosas, Camila. La primera, que obviamente respetamos a la misión, pero no compartimos el informe, y esto es muy importante, Camila. Es un informe preliminar, es decir, es un informe que no está acabado. En ese sentido, nosotros tuvimos una charla con la misión de la Unión Europea, poniéndole sobre la mesa en dónde estaban nuestras diferencias y quizás las confusiones de buena fe que pudo haber tenido la misión
para determinar esto. Y una de las que resalta es la siguiente, Camila. Nosotros le advertimos y le dijimos a la misión de la Unión Europea que no todos los candidatos habían aceptado la invitación del medio público. Por lo tanto, ellos no tenían esa información. Nosotros tuvimos una reunión y ellos se comprometieron o nos dijeron que tendrán en cuenta esta observación para el informe final. En un segundo aspecto, tenían una confusión sobre, ellos dicen, canales públicos, canales, y meten en eso al canal institucional. Nos tocó explicarles cuál era la función legal del canal institucional, que es promover las acciones de Estado, incluyendo todos los órganos de control y sobre todo y especialmente las horas que se le dedica a la transmisión de sesiones del Congreso de la República. Dicho y haciendo estas aclaraciones, creemos nosotros que el informe va a salir de otra manera. Vuelvo y recalco, este es un informe preliminar que respetamos, pero no compartimos, y creemos que ahí hubo confusiones de alguna manera sobre nuestro trabajo como sistema de medios públicos. Gerente Morris, le quiero hacer una pregunta sobre la metodología. ¿Cómo hacen ustedes la distribución, digamos, en la parrilla cuando están haciendo toda la planeación de los contenidos políticos que se van a hacer, pues que se van a transmitir? Y en este sentido, cuando algunos candidatos no les responden, ¿ustedes lo dicen públicamente o cómo se maneja eso para equilibrio informativo? Sí, Ana Cristina. Recuerda que antes de iniciar elecciones, la MOE, la registraduría, inclusive este órgano que se llama la Comisión Nacional de Regulación, llamaron, convocaron, pidieron que se hiciera una especie de decálogo para el cubrimiento de elecciones. Nosotros efectivamente hicimos ese decálogo al interior del Sistema Nacional de Medios Públicos, concretamente en cabeza, y esto es muy importante, recuerden que yo soy el gerente, pero que debajo mío está el director del sistema informativo, que es nuestro querido colega William Parra, y el subdirector del sistema informativo, Wilber Preciado. Entre los dos se encargaron de acoger esas recomendaciones que hizo la Registraduría, la MOE y la Comisión Nacional de Regulación, y sobre eso se hizo un decálogo que se transmitió a su vez. Ten en cuenta, Ana Cristina, y esto es muy importante, nosotros tenemos en todo el territorio más de 280 periodistas. Nosotros alcanzamos a tener, creo que, el cubrimiento informativo más grande de este país en elecciones. Cubrimos más de 89 puntos diferentes en toda la geografía nacional y nosotros socializamos ese decálogo. Esa fue la forma, Ana Cristina. Pero entonces, gerente Morris, ya usted nos dice, este es un informe preliminar, esperaremos el final, que además los toca a ustedes como medios públicos y a nosotros también como medios privados, porque se hace un análisis del cubrimiento periodístico de las elecciones. A mí hay algo que me llamó la atención y esta ya es una observación personal. Ustedes hicieron cubrimiento del cierre de todas las campañas, porque el cierre de la campaña del Pacto Histórico en la Plaza de Bolívar con este concierto, vimos los anuncios de RTBC llamando a sintonizar el cubrimiento de ese cierre. ¿Eso mismo se hizo con las campañas políticas del resto de partidos o solo con las del Pacto Histórico? Y si fue solo con las del Pacto Histórico, ¿por qué? No, a ver, Camila, vamos a hacer un ejercicio. Voy a recurrir a mi memoria, que es un poco la loca de la casa. Hasta donde yo recuerdo que hayamos invitado a presenciar el cierre de campaña del Pacto Histórico profusamente, eso no lo recuerdo, en Plaza de Bolívar. Y creo que puedes estar confundida, porque lo que sí hicimos profusamente es a sintonizar la transmisión de la movilización de la marcha por el salario digno, que esa sí fue una transmisión de todo el día. Si hicimos cobertura de otros cierres de campaña, sí las hicimos, pero valga la pena recordar lo siguiente, y voy a ser muy sincero en esto, Camila. Mira,
A nosotros y a nuestros periodistas los han agredido, los han insultado, particularmente en las marchas de la oposición, muy ligadas al Centro Democrático. Nosotros el año pasado en los diferentes cubrimientos de movilizaciones, por ejemplo, en la movilización de la Marcha del Silencio, nuestras periodistas mujeres fueron especialmente agredidas. Frente a eso le solicitamos al Centro Democrático que rechazara estos señalamientos, estas agresiones. Hasta el día de hoy nunca lo ha hecho. Y eso hace que nuestros periodistas, hace parte de la naturaleza humana, que nuestros periodistas nos lo manifiestan. Hombre, nos da mucho temor, nos da mucho miedo cubrir los temas que tienen que ver con movilizaciones o manifestaciones políticas de la oposición, porque siempre resultan agredidos o insultados. Voy a poner el ejemplo más reciente. Pero entonces, permítame, Holman, lo interrumpo. O sea, la razón por la cual no mandan a cubrir a los periodistas de RTBC cierres de campañas o actividades de otros partidos políticos, particularmente de la oposición, que es representada en el Centro Democrático, es porque a los periodistas les da temor ir a cubrir esos eventos. Camila, una precisión. Nunca he dicho que no mandamos a cubrir a las manifestaciones públicas, políticas de la oposición, a periodistas. Siempre los mandamos a cubrir y siempre el periodista manifiesta sus temores, que son válidos y son respetables. Sin embargo, siempre se cubren y siempre resultan insultados, agredidos o apartados para el fin de concederles una respuesta o una entrevista. Pongo el ejemplo más reciente. Ahorita la candidata Paloma Valencia, cuando fue a la registraduría a inscribir su candidatura, al único medio y públicamente le dijo: yo no le hablo a usted porque es de RTBC, y lanzó una serie de descalificaciones que vuelve y estigmatizan a RTBC. Y voy a anunciar algo, Camila, excúsame, voy a aprovechar esta pregunta. Vamos a dar una rueda de prensa en los próximos días donde, con pruebas, con hechos, con videos, vamos a demostrar que de lejos hoy RTBC, el sistema de medios públicos, como nunca antes, es el medio más amenazado en este momento del país, sometido a acoso judicial, estigmatizaciones, amenazas, campaña de desprestigio, que no podemos seguir tolerando y tenemos que denunciarlo públicamente al país. Mire, ya que usted habla del Centro Democrático, de su candidata, de Paloma Valencia, me están haciendo llegar los oyentes al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, unos trinos que está poniendo hace 2 minutos el concejal, hoy representante a la Cámara electo, el congresista más votado del país, Daniel Briceño, unos mensajes sobre cómo en RTBC con plata de los colombianos, le leo textual, y para los que se conectan con nosotros a través de pero déjeme lo leo porque los oyentes tal vez no lo saben. Entonces, y lo ponemos a través de nuestro canal de YouTube para que vean los oyentes a lo que nos referimos. Dice Daniel Briceño: en RTBC con plata de los colombianos están dedicados a pagar consumos de whisky, aguardiente, licor, cenas y un derroche realmente absurdo. Y le dice a usted, señor Holman Morris, ¿por qué funcionarios y contratistas no pagan el trago con su salario? Esta solo es la punta del iceberg. Y adjunta unas facturas, una de 1.907.667 pesos, otra de 1.900.000, no, la misma, 1.900.000, otra de 2.317.000 y demás. Ahí se ven a través de su cuenta de WhatsApp. Y menciona que los gastos en trago, whisky y costosas cenas se legalizaron en RTBC a través del contrato de prestación de servicios de la contratista Diana Isabel Betancur Argüelles como gastos de producción de un contrato de prestación de servicios de una persona natural. ¿Por qué, gerente, se pagaron estas facturas en RTBC de comidas y trago creo que entiendo acá, según estoy leyendo, un 1 de noviembre que era festivo? Camila, tú me estás preguntando. Sí, porque le estoy leyendo textualmente lo que me acaban de mandar los oyentes que está poniendo Daniel Briceño, porque yo ni lo había visto. Vale, Camila, yo tengo las respuestas, pero también voy a ser muy claro, y en esto podemos entrar en un debate periodístico. ¿Desde qué momento al señor Daniel Briceño lo graduaron de periodista?
Es decir, si Blue Radio hace la investigación de lo que está diciendo el señor Daniel Briceño, que tiene sus intereses políticos como actor político de oposición, que no los esconde para atacar al medio público que es RTBC, yo te digo, listo, hay una investigación periodística. Pero si es hacerle eco a una persona que claramente tiene intereses políticos, pues pero, hombre, no, Holman, pero perdóneme, Holman, pero ahí yo lo interpelo, porque es como cuando el presidente Gustavo Petro era senador de la República e hizo sus denuncias sobre parapolítica y sobre la contratación en Bogotá. Los medios de comunicación citábamos al senador porque era un congresista que hacía control político, que también tenía intereses y también hacía oposición. Ese caso de cuando los medios citábamos a Gustavo Petro en sus debates y en sus investigaciones sobre la contratación pública en Bogotá y la parapolítica, es exactamente el mismo caso que estamos haciendo con Daniel Briceño hoy, haciendo unas denuncias como legislador sobre una contratación en RTBC. No es el mismo caso, María Camila, porque las denuncias que hacía el senador Gustavo Petro terminaban en acciones judiciales y terminaron con varios congresistas presos y detenidos producto de la certeza y la veracidad de la denuncia. Hasta el día de hoy, todo lo que ha hecho el señor Daniel Briceño es construir bajo las redes sociales tribunales mediáticos. Cuando el señor Daniel Briceño interponga esto que está poniendo en las redes ante la Procuraduría o ante la Contraloría como una denuncia, listo, válido, pero a mí no me va a venir. Son 100 hechos como este, 100 conjeturas que hacen las redes sociales, pero nunca pone una denuncia ante la Procuraduría. Y entonces esto se presta para una campaña sistemática de desprestigio contra RTBC, que ¿dónde queda, María Camila? Y esta es mi preocupación, queda solamente en titulares de prensa. Pero de las 100 cosas que ha dicho Daniel Briceño en los últimos 2 años sobre RTBC, ninguna la ha llevado a convertirla en una denuncia real, claro, en los estadios donde corresponde. Pero igual, director. El señor Daniel Briceño es el que dice que RTBC es un promotor de vandalismo. No, señores, eso es endilgarnos delito, y por eso tiene denuncias penales el señor Daniel Briceño. Pero me parece importante de todas formas que usted responda si esas facturas existen o no existen, porque usted deslegitima a Daniel Briceño. Yo le digo, mire, es como cuando a Gustavo Petro le sacábamos sus denuncias en los medios, que varias le sacamos. En este caso, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Esas facturas existen o no existen? ¿Se gastaron esos 2 millones de pesos en comida y trago de RTBC o no? Es que si yo le respondo, María Camila, bajo ese contexto que pone el señor Daniel Briceño, que aquí me lo estás poniendo, con plata de los colombianos, consumos de aguardiente y licor, bajo ese contexto, él está dando a entender que nosotros gastamos aquí en rumbas y en fiestas y en no sé qué cosas. Eso no es cierto. Y ese contexto es totalmente falso y es manipulable por el señor Daniel Briceño. Estas facturas son totalmente sacadas de contexto. Y cuando tú me haces esas preguntas, recogiendo el trino de Daniel Briceño, pues le estás haciendo todo el juego. Pero entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de esas facturas? El contexto de esas facturas es que se invita, ni nada más ni nada menos, al ministro de Cultura venezolano, se invita a una delegación de cultura de Venezuela para hacer la presentación de Somos Hermanos, que se hizo el año pasado, ese 1 de noviembre, cuando podía venir el ministro de Cultura venezolano con una delegación de más de 10 personas, y se invitaron, como es lógico para nosotros, para atenderlos, se invitó a una cena que tuvo esos costos. Como también el gobierno venezolano, cuando nos invitó a presentar Chiribiquete en Caracas, tuvo la decencia, la formalidad, las formas de organizar una recepción de bienvenida a los directores de cine y documentales colombianos que estábamos haciendo ese intercambio. Ese es el contexto, y ese contexto es el que no sale, porque el señor Daniel Briceño tiene siempre la mala leche de tergiversar las cosas, y como las tergiversa, no le da argumentos para presentar esas denuncias donde debe presentarlas, en la Contraloría, en la Procuraduría y, si es el caso, en la Fiscalía.
Sí, gerente Morris, a ver, por ejemplo, nosotros en Blue Radio, cuando estamos haciendo la planeación de los contenidos, en unas tablas de Excel tenemos que poner este candidato lo tuvimos tanto tiempo, esta persona la tuvimos tanto tiempo, igualmente tenemos que hacer un registro pues de gastos y etcétera. Y mi pregunta es, pues RTBC funciona con recursos públicos, todo esto, toda esta información, y además en el sector público, pues uno tiene que pasar unas planillas súper completas de todo lo que hace, de cuánto le cuesta, eso es milimétrico. Este tipo de reporte y dado pues este informe del que estamos hablando, ¿podría ser público? Es decir, ¿cómo han manejado ustedes todos los contenidos políticos, a quienes han invitado, cuántos minutos y los costos? ¿Este tipo de contenido de manejo podría ser público, sabiendo que estamos hablando de recursos públicos para mirar la equidad en la información? Ana Cristina, no sé si te esté malinterpretando y me excusas si estás confundiendo dos cosas o combinando dos cosas. Lo de los gastos de la recepción a una comitiva del gobierno venezolano yo no estoy hablando. Yo no estoy hablando de esa recepción. Estoy hablando de lo que nos trae inicialmente a esta conversación y es los gastos, cómo se ha manejado todo lo que es publicidad electoral o todo lo que se ha publicado en época electoral en el canal público que es RTBC en el sistema. Bueno, vale, Ana Cristina, te respondo. Son dos cosas diferentes. Una, lo que tú llamas publicidad política, eso hace parte del departamento comercial de producto de la misión que tiene lo que es una central de medios, así como la tiene Telemedellín. Telemedellín tiene una central de medios que maneja toda la publicidad de la alcaldía de Medellín. Eso es una figura que se conoce en los medios públicos de comunicación. Eso es una cosa. Ahora, permítame corregir la palabra publicidad. No es publicidad, es publicación. No estamos hablando de publicidad política. Publicación. Bueno, no es publicidad. Entonces, es contenido periodístico de lo que estoy hablando, no de contenido pago. Exacto. Entonces, nuestro subdirector del sistema informativo, mi querido colega Wilber Realito, lo encargamos de esa misión, efectivamente, Ana Cristina. Él tiene una tabla de Excel, minuto a minuto, qué días, qué personas, qué organización política entrevistamos en diferentes partes del país, efectivamente. Oviedo. Pues, gerente de RTBC, Holman Morris, queríamos contar con su respuesta sobre ese informe preliminar de la Unión Europea y pues hablaremos cuando ya tengamos el informe final y si efectivamente acogieron las respuestas y observaciones de ustedes, porque sí es importante pues dar el debate, no solo en los medios públicos, también en los medios privados, en el cubrimiento que hacemos todos de la campaña política. Camila, es que creo que lo sano de esta entrevista entre tú como desde un medio privado y yo como gerente del medio público, es que creo que donde gana la sociedad colombiana, donde gana la democracia, es que aquí estamos hablando de un derecho que tienen los colombianos a estar bien informados. Yo creo que también es sano, Camila, tú lo mencionaste, pero también la misión hace observaciones a los medios privados. Así es. Entre ellos a Blue Radio. Y nosotros, creo que ustedes y nosotros estamos dispuestos a corregir lo que haya que corregir. ¿Es correcto? Por el bien que tienen los colombianos de estar bien informados. Lo que a mí sí me preocupa, no lo hiciste tú, Camila, pero sí queda en algunos medios privados, queda en el ambiente como que el único que haya tenido o que haya cometido errores, no de mala fe, en el cubrimiento de las elecciones haya sido el sistema de medios públicos, y así lo están presentando. No. El informe también menciona errores que se cometieron por parte de los medios privados, concretamente creo que Blue Radio, El Espectador,
Caracol Televisión. No, es que de hecho, Holman, y cuando hablamos de llamarlo e invitarlo a usted la semana pasada, hablábamos de ese informe y leíamos, porque usted tiene toda la razón, no es solo hablar de los medios públicos, también de nosotros, lo que hemos hecho. ¿Y qué dice ese informe sobre los medios privados, Lucas? Abajo del párrafo que le leía Camila dice lo siguiente: los canales de televisión y las emisoras de radio privados dedicaron menos tiempo al presidente y al gobierno que los medios de comunicación estatales, a menudo con un tono negativo. Sin embargo, la cobertura de la oposición y de los partidos de izquierda y progubernamentales fue más equilibrada en cuanto al tiempo, aunque más negativa en cuanto al tono en el caso de estos últimos. La publicidad electoral pagada en los medios de comunicación privados, que fue relativamente modesta, aumentó durante la última semana con el Centro Democrático, Alianza por Colombia, La Gran Consulta y el Partido Conservador a la cabeza. O sea, es decir, a nosotros, y aquí pues mejor dicho, Holman, a nosotros dicen que hemos sido más equitativos que ustedes. Acá le hemos dado más espacio tanto a los partidos del gobierno como a los que no. Lo que pasa es que con una óptica un poco más negativa, dice la Unión Europea. A menudo con un tono negativo. En cambio, ustedes les dicen que le han dado más espacio a los partidos de gobierno y a la campaña que pues busca que el progresismo continúe en el poder, que a los otros. Y por eso es lo que tenemos que corregir todos. Nosotros mirar con una óptica menos negativa y ustedes abrirle espacio a todos y no solo cubrir a lo que quiere el pacto histórico. Pero mira una de las observaciones que le hicimos a la Unión Europea. A ver, comparar ustedes Blue Radio, que sacan un comercial bellísimo, pero que señala que son la emisora de mayor audiencia y mayor alcance del país, con lo que hace Radio Nacional. Hombre, ahí hay un desequilibrio. Cuando ustedes informan negativamente de las acciones de gobierno, ustedes son una emisora que tiene mucho más alcance, mayor rating y sintonía que lo que los medios públicos podamos hacer. Nosotros no les hacemos mella todavía. Yo sí quiero hacerles mella a ustedes en el relato, pero todavía no alcanzamos. Y esa es una de las observaciones que pusimos de manifiesto a la misión de observación de la Unión Europea. Y si tú ves el informe del 2022, es peor, porque en el 2022 la misma Unión Europea señala que los medios privados se recargan en contra de la campaña presidencial en ese momento de Gustavo Petro y de lo que es movimientos de izquierda en Colombia. Es decir, del 2022 al 2026, esa práctica de medios privados no ha cambiado, Camila. Esa es otra observación que vale la pena tener en cuenta. Pues es el gerente de RTBC, Holman Morris, que muy amablemente nos atiende a esta hora para hablar de ese informe de la Unión Europea a nivel preliminar. Mil gracias y feliz tarde. Camila, muchísimas gracias y sobre todo gracias por el respeto, Camila. Gracias. Un abrazo grande. 12 del día, 50 minutos. Seguimos con las noticias a esta hora porque es importante que hablemos, David, del sarampión. Lo que está pasando con el sarampión, las vacunas y los casos que se han registrado. Sí, Camila, es noticia en Colombia el sarampión, pues ya se reportaron 3 casos en el país, 3 casos aquí en Bogotá. Y Camila, uno de ellos también, pues tienen que ya está controlado por el secretario de Salud de Bogotá. Camila, es noticia también estos casos de sarampión donde la Secretaría tiene identificados. Uno de ellos es porque viajaron a la Ciudad de México y hay que tener claridad que estos casos corresponden a estos casos importados en donde adquirieron el virus. Escuchemos al subsecretario de Salud, Julián Fernández Niño. En el momento vamos más de 130 casos sospechosos detectados en Bogotá, pero la gran mayoría de esos casos se descartan y actualmente solamente tenemos 3 casos confirmados. Lo importante es eso, que no haya transmisión autóctona. Tenemos un número limitado de vacunas para adultos. Para niños sí tenemos suficientes, pero para adultos limitadas. La vacuna bivalente de sarampión rubiola, así se llama, es una vacuna que se aplica en talento humano en salud, otros grupos priorizados como el personal de turismo internacional, y en particular es una vacuna que se aplica para los viajeros a zonas de alta transmisión, como tú dices, viajeros que van a México, Estados Unidos, Canadá, incluso otros como Guatemala. Verifiquen, si no tienen su vacuna de la infancia, se tiene que vacunar. Esta vacuna de viajeros va a estar centralizada por razones logísticas en el aeropuerto y terminal, pero no lo dejen para el final. 15 días antes, aplíquense la vacunita y de esa manera están protegidos, verifiquen el antecedente. Y un llamado, los niños de 12 meses
y 18 meses deben tener respectivamente su dosis y refuerzo. Eso es con otra vacuna que se llama triple viral, y todos los niños menores de 10 años deben tener 2 dosis. Estas dosis para niños sí están en los 200 puntos y sí tenemos dosis suficientes. Sí, o sea, para niños sí hay vacunas, para adultos no hay vacunas. Hay una duda y me parece importante que la podamos aclarar, David, porque para los niños menores de 12 meses, normalmente la triple viral se pone a los 12 meses y al año y medio. Sí. Pero hay pediatras que están recomendando adelantar esa triple viral antes de los 12 meses por cuenta de lo que está pasando con el sarampión. Si eso se debe hacer o no se debe hacer. Exacto, Camila. Y más si las personas van a viajar a México o Estados Unidos, hay que tener en cuenta esta vacuna. Ya le solicitaron al Ministerio de Salud una planeación actual y futura sobre las dosis para los adultos, a ver qué va a pasar pues con estas vacunas de sarampión y rubeola, con el fin de proyectar así pues las dosis, y pues con la llegada del Mundial van a tener que acceder a esta vacunación y así prevenir el contagio. Y Antioquia ha venido siendo noticia por cuenta del plan de gobierno del candidato Iván Cepeda, en donde dicen que es cuna del paramilitarismo, y eso ha sido pues todo un debate desde el fin de semana. Ana Cristina, pero Antioquia está muy feliz por otra cosa. Ya a pesar de que les han pasado cosas difíciles este fin de semana por cuenta de lo que afirmó el candidato Iván Cepeda en su plan de gobierno, Antioquia está feliz porque fue confirmada por la UNESCO como la capital mundial del libro en el 2027. Sí, así es, Camila, como lo ha sido, por ejemplo, Rabat, la capital de Marruecos, fue el año pasado, este año, y el año pasado también fue Río de Janeiro. Esta es la capital 27 que la UNESCO declara como capital mundial del libro. Medellín ha registrado un incremento del 542% en el número de librerías en los últimos 70 años. Está a la cabeza del Índice Nacional de Lectura. Hay celebraciones este año que coinciden, que es pues el día de los 20 años de la Feria del Libro, y todo esto se va a celebrar el 23 de abril, Día del Idioma. Ciudades como Madrid, Ámsterdam, Bogotá, Atenas han sido también capitales del libro. Pero escuchemos lo que dice el secretario de Cultura, Santiago Silva. Llega justo para la celebración de los 20 años del Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad y los 20 años de la Fiesta del Libro y la Lectura y la Parada Juvenil de la Lectura. Este año además tuvimos la posibilidad de adelantar la segunda edición del Festival del Libro Infantil y seguimos fortaleciendo la programación, los espacios y la apuesta fundamental para que las bibliotecas públicas de la ciudad sigan siendo el punto clave en el cual seguimos promoviendo la lectura, la escritura y la conexión con los libros para niños, niñas y jóvenes. Estamos además este año presentando la ampliación, el refuerzo y la remodelación de 10 salas infantiles que van a estar en el sistema de bibliotecas públicas. Seguimos además trabajando por promover la comprensión lectora en niños y niñas y por acercar a todos los habitantes de Medellín a los libros, a la escritura y a la oralidad. La Capitanía además nos va a plantear unas exigencias, unas responsabilidades. En 2027 vamos a tener una programación reforzada en todos los eventos del libro, una movilización por toda la ciudad del sistema de bibliotecas públicas. Entonces esto, Camila, es un galardón, pero que viene con compromisos muy grandes. Recordemos que la UNESCO es como el brazo cultural de la ONU y son 194 estados los que hacen este reconocimiento. Cristina, y dígame una cosa, ¿cómo es que hay un libro que se están robando mucho en Antioquia y que por eso no lo ponen en los escaparates y solo si usted llega y lo pide, se lo muestran? ¿De qué libro, de qué libro estamos hablando? Mire, Camila, hay un filósofo surcoreano, que ahora pues es un gran bestseller, es un gran filósofo que se llama Byung-Chul Han. Yo no sé pues pronunciar bien su nombre, pero sí me he leído su obra y es maravillosa. Entonces yo estaba buscando los libros de él y me pareció muy raro porque en la librería yo no los encontraba, pero ningún libro, o sea, ninguno. Entonces le pregunté al librero y él me dijo, no, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Los libros de Byung-Chul Han hay que esconderlos porque se los están robando mucho. La gente coge y se los roba. ¿Y por qué quiero contar esto, Camila? Porque yo quisiera que dejáramos de romantizar el robo de libros. O sea, mantener una librería es de verdad que es una obra titánica. Los libreros son personas que le meten todo a algo que de verdad es épico, mantener una librería. Entonces, miren, robar libros no. O sea, róbense libros de la biblioteca del papá y la mamá, pero pues de librerías, por favor, no hagan eso, ni de bibliotecas públicas. Medellín, como
buenas noticias, será la capital mundial del libro el próximo año. Y este mes estamos celebrando el Día del Agua, Lucas. Para que anote ahí, Camila, este domingo 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y en el marco de este mes y de este día, Bavaria nos invita a volver al origen, nuestros páramos, y que es por supuesto donde nace el agua que acompaña la vida de millones de colombianos. Para llevarnos a ese lugar mágico, Bavaria está presentando, Camila, Antes de la Nieve, un documental inspirador en el que Andrés Cepeda y Mateo Hernández recorren estos territorios y nos recuerdan su enorme valor. Gracias al programa de conservación Mi Páramo, ya son más de 16,000 hectáreas protegidas. Celebra este hito junto a Bavaria y para que se programe usted ahí, Camila, mire este documental este lunes 23 de marzo, que es festivo, después de Noticias Caracol de las 7 de la noche. Y nosotros vamos a hacer una pausa con Decameron, pero ustedes no se muevan porque después de Decameron llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Continuamos desde el Centro Comercial Unicentro y usted lo dijo, estamos desde Decameron en el local 269, contándole a toda la gente que está conectada a través de Blue Radio que tenemos el hot sale de Decameron que va desde el 16 hasta el 20 de marzo. Eliana, cuéntanos un poquito de esos destinos que prefieren los colombianos para estas vacaciones que están próximas a llegar. Muchas gracias, pues los queremos seguir invitando para las personas que estén por acá cerca en Unicentro, Niki, que vengan y nos saluden acá y que se antojen de cualquier destino. Pero mira, a los colombianos les sigue gustando, por ejemplo, ese mar espectacular de 7 colores como es San Andrés. Allí tenemos 5 hoteles espectaculares para todos los gustos, unos ubicados muy cerca al centro y otros más hacia la playa de San Luis. Pero también lo importante es que para aquellas personas, por ejemplo, que no quieran playa, tenemos 2 hoteles espectaculares en el eje cafetero, que esto te antoja de naturaleza, ese olor a café y esta gente espectacular de la región. Allí tenemos 2 hoteles para que también pregunten por ellos. Así que estos son como los destinos que más nos han preguntado el día de hoy. Ok, listo. Y si yo quiero salir del país, ¿qué alternativas tengo con Decameron para aprovechar este hasta 45% de descuento? Mira, hace un rato les estuvimos hablando y para quienes sigan acá conectados les hablamos de un destino espectacular que es Panamá. Sin embargo, también los quiero antojar de otro destino que es espectacular, que muchas veces los colombianos no nos atrevemos a ir, pero que les quiero contar que yo estuve allí el año pasado y de verdad quedé maravillada, y es El Salvador, nuestro gran Decameron Salinitas en El Salvador. De verdad este Caribe salvadoreño es espectacular, un hotel con 555 habitaciones, 6 tipos de restaurante diferentes, una extensión de playa maravilloso, y lo bueno de allí también, Niki, es que vas a tener la posibilidad a muy poco tiempo incluso de ir hasta Guatemala, porque conecta muy fácil con este destino, así que pueden ir y conocer estos 2 destinos en uno. Ahora, si quieren preguntar con nosotros para que les reservemos en su estadía en nuestro hotel en Salinitas en El Salvador un tour a Guatemala, también lo pueden hacer porque tenemos nuestra compañía Decameron Explorer que les hace la vida súper fácil, los ayuda a que disfruten, a que tengan unos tours diferentes fuera del hotel, así que con nosotros solamente quiero que se preocupen por descansar y el resto lo dejen en nuestras manos. Bueno, ya lo dijiste tú, Eli, si estamos buscando un lugar para ir a viajar con toda la familia y aparte de eso no queremos preocuparnos por el tema de los traslados, que a veces viene siendo un dolor de cabeza cuando salimos del aeropuerto, aquí también cubrimos esa necesidad, ¿verdad? Sí, mira, lo importante es que el todo incluido de verdad que es en todo el sentido de la palabra, porque con nosotros vas a poder tener el paquete que tiene, los tiquetes aéreos, te recogemos en el aeropuerto de destino, te llevamos hasta nuestros hoteles, allí pues obviamente la alimentación espectacular, shows en las noches, diversión, cenas en diferentes tipos de restaurantes a la carta, y adicionalmente a eso, si quieres hacer algo adicional, también con Decameron Explorer puedes contratar cualquier tipo de tour. Los queremos seguir invitando, Niki, a las personas que estén acá cerca de Unicentro, que vengan y nos visiten. Sin embargo, estamos en puntos de venta a nivel nacional en diferentes centros comerciales. Acá en Bogotá, por ejemplo, estamos en Plaza de las Américas, Salitre Plaza, en Centro Comercial Titán, acá en Unicentro en el 2º piso, en Cedritos 140/19. Queremos antojarlos para que de verdad nos puedan contar a dónde se quieren ir, o también, por ejemplo, si están en la casa, quieren entrar a www.decameron.com, bienvenidos, o nos pueden llamar al 320-889-9822. Niki, y una última cosa que no le hemos contado a nuestros oyentes, y es que si ustedes tienen una agencia de viajes de confianza a la que le han comprado sus viajes toda la vida, ellos van a tener la posibilidad de ofrecerles también el hot sale del 16 al 20 de marzo. Recuerden, son muy pocos días y con ellos van a poder encontrar también estos destinos espectaculares con todo incluido con Decameron.
Ya escucharon a Eli, más de 18 puntos en Colombia para que usted aproveche este hot sale de Decameron, que va desde el 16 hasta el 20 de marzo, así que súper conectados. Si ustedes quieren vacaciones, es momento, es ahora con Decameron. Sigan con más información aquí en Blue Radio. Faltan 87 días para la Copa del Mundo. ¿Cuáles son las razones por las cuales Ascun demanda el decreto de emergencia decretado por el gobierno? Esto fue lo que respondió Óscar Domínguez en Mañanas Blue. Néstor, sí, nosotros desde Ascun, que representamos instituciones públicas y privadas, encontramos que para nuestras instituciones privadas asociadas, el efecto del impuesto al tributo genera pues lesiones en la estabilidad financiera de las instituciones. Entiéndase que las instituciones tienen unos patrimonios representados no en recurso en caja, doctor Domínguez, ¿no? del impuesto al patrimonio no representado precisamente en recurso líquido, sino Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:03 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, comenzando semana. Hoy es lunes 16 de marzo. Y les contamos cuáles son las noticias.